la construcción de un arco se hace en forma, en el caso de este primer arco que vimos, que es el arco de medio punto, con piezas pequeñas puestas en forma consecutiva, armando un arco de medio punto, y da la oportunidad de hacer un vano mayor que en una estructura dintelada. Esa es la gran característica y el gran beneficio. La desventaja es que al ser las cargas que tiene, al tener una superficie mayor que una estructura dintelada, las cargas de las techumbres, las cargas laterales son mucho más fuertes y poderosas, lo cual exige que el soporte o los muros o las columnas, especialmente muros, porque ya vamos a encontrar que en el periodo romano los elementos que forman parte de la estructura son muros extremadamente gruesos, tienen que ser realmente monumentales. Por eso tienen que ver también con la arquitectura romana, que es monumental por dos razones. Una por su forma propagandística de ver el arte, y la otra es porque los muros requieren mucho espesor por los arcos que poseen. Pero bueno, eso es más o menos como para arrancar con algunos elementos sobre las construcciones en sí. Si nosotros tuviésemos que empezar ahora a desarrollar un poco qué es... Uy, esperen un poquito. ¿Qué estabas preguntando, Leonel, sobre los cuadros? Sí, profe, recién me conecté y los cuadros que vos estás explicando de Roma y Grecia, ¿dónde los encuentro? Bueno, te comento que he tenido hace unos minutos antes de empezar la clase un problema, no sé si de conexión o mi notebook, por lo cual tuve que improvisar a último momento de arrancar la clase mínimamente con el celular. Por eso no van a ver nada. Yo tengo un montón de elementos para mostrarles, que espero durante la clase poder hacerlo, para que ustedes puedan ver. Mi intención era que vean todos los elementos constructivos, cómo es un templo, las imágenes. Bueno, lamentablemente, al ritmo que voy, no sé si lo podré hacer. Pero mientras tanto vamos a desarrollar los cuadros que les había prometido construir, aunque sea que yo se los pueda dar a través de este medio. No me gustaría que pierdan la posibilidad de que hoy avancemos con la clase, porque si no se nos va a empezar a comprimir mucho los contenidos. Si yo, la idea de hoy era incorporarle a ustedes los elementos resumidos de todos los contenidos que vimos hasta el día lunes. Por eso vamos a empezar con Grecia. Nosotros cada vez que vayamos a ver algún tipo de estilo constructivo, estilo artístico, pictórico o escultórico, vamos a hacer una asociación con su carácter histórico, para lo cual nosotros con Grecia arrancamos de básicamente 3 o 4 periodos históricos. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Tomaron nota de algo de esto o nada? El arcaico, clásico, postclásico y helenístico. Correcto, donde el arcaico, ustedes se lo pueden anotar, son los siglos, siempre todo esto es antes de Cristo, 8 y 6 antes de Cristo. El clásico y postclásico, que podemos sintetizarlo como si fuesen en uno, pero la profe los dividió en clásico, el 5, el postclásico, el 4 antes de Cristo, y el helenístico, el 3 antes de Cristo, que es donde aparecen las mayores representaciones artísticas dentro
del periodo de la civilización griega. Y si tuviésemos que dar una apreciación de cuáles son las características esenciales de la arquitectura o de la expresión artística de Grecia, ¿qué me podrían decir ustedes? ¿Cuál es un elemento importante si tienen que hablar de decir, bueno, a Grecia la característica de su estilo artístico es, por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué ¿El empleo elemento? del dintel puede ser? ¿Cómo? El empleo del dintel. El empleo del dintel es uno, sí, aparece en Grecia. Yo, cada vez que ustedes me hagan un comentario, yo les voy a dar quizás le agregue algún elemento más, si les parece. Muy bien, el uso del dintel, y aparece en Grecia el elemento constructivo de primer orden, que es la columna. Acuérdense cuando hablamos que tenían un origen lignario, o sea, de la madera, que eran como emulando o copiando la estructura de un árbol, eran en sus principios de madera. Después se empiezan a construir en mármol. Entonces, la estructura dintelada, con la presencia fundamental de la columna como elemento en primer orden, teniendo en cuenta que la arquitectura del periodo griego tiene un propósito fundamental de ser con un espíritu religioso. ¿Qué otro detalle más que se les ocurra? A ver. La utilización de cubierta clásica. ¿Cómo sería eso? A ver si me lo explicas un poquito más. No está mal, ¿eh? Pero quiero a ver si es lo que estoy entendiendo. ¿A qué le llamás cubierta clásica? Si se te ocurre, si no yo te doy una mano, ¿eh? No se me ocurriría, lo tenía anotado. Bien, bueno, cuando hablamos de cubiertas clásicas, por lo general obedece a una forma de construir las techumbres, las cubiertas, que tiene que ver también con origen lignario, porque acuérdense que en esta época de estructuras de concreto, cemento, no existían. Entonces, por lo general, eran cabriadas de madera, para lo cual se utilizaban. La cubierta clásica, por lo general, tiene que ver con la techumbre a dos aguas. Entonces sí, claro que le podemos decir que es una cubierta de tipo clásica. Vamos a por encontrarle esa vuelta a tu definición. ¿Qué otra cosa más? Cosas elementales por las cuales los griegos tomaban escuchen, para los que me escriban, recuerden que se me complica contestar por chat. Así que les voy a pedir si me pueden abrir un micrófono y comentar, porque mientras tanto yo estoy tratando, mientras estoy dando la clase, de restablecer Teams en mi notebook para poder seguir desde ahí con las imágenes. Bueno, ¿qué otro elemento importante podemos encontrar en este estilo griego? ¿Cuál es un elemento que... La sillería, profe, ¿puede ser? ¿Qué cosa? La sillería. Claro, utilizan ¿te acordás qué es la sillería? Anoté que eran piedras utilizadas para la construcción y se pulían para que se apoyen entre sí de forma perfecta. Perfecto, perfecto. El sillar, si vamos a hablar de un elemento unitario, no es ni más ni menos que un paralelepípedo, se lo hago más fácil, un rectángulo, un rectángulo en piedra medianamente pulido para construir. Se pueden en los principios del periodo griego lo construíamos sin mezcla, y después sí aparecen elementos de argamasa que hacen de liga. Mientras tanto, la sillería es uniforme en este periodo. ¿Qué quiere decir? Que son estas piedras tienen una característica de ser
parejas y lisas que hacen que se encastren entre sí perfectamente. ¿Qué otro elemento más que se acuerdan? Algo fundamental en el periodo griego. Fundamental. ¿Ellos a qué apuntaban? A fines políticos y religiosos. Bueno, sí, eso lo comentamos recién, que lo principal de la arquitectura griega es su destino religioso. Por eso construían principalmente en lo que dividían las construcciones en dos partes. Una elevada, que era la religiosa, en el caso de Grecia, en la Acrópolis es la principal, y otra baja, que es la civil, donde estaban los edificios públicos y las viviendas. Pero hay otro elemento que es más importante y que es por eso que hablo de esta necesidad de armar los cuadros. Para lograr toda la perfección que tuvo el arte griego, hubo elementos que tomaron en consideración imprescindible para construirlo de la forma que lo hicieron, que fue la utilización de la proporción y el equilibrio. Los griegos utilizaron lo que era la simetría, la proporción y el equilibrio como método inexpugnable de construcción. ¿Por qué? Porque para ellos la belleza está primero y antes que todo. ¿Eso se lo acuerdan? El ojo humano. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? Había dicho la profe algo del ojo humano o así, ¿puede ser? Bueno. Lo que veía, lo que apreciaba. Bueno, ahí vamos a ir ahora enseguida, pero básicamente tengan bien en cuenta que para el arte griego lo principal es la belleza antes que todo, y la proporción y la simetría lo utilizan en todas sus construcciones, no solamente arquitectura, sino también en escultura. Vamos a ver también un elemento, como acabas de decir recién, la distorsión óptica. Los griegos, en este afán de la belleza por sobre todo, lo que también pretendían es que engañar a esa percepción óptica que tenían las personas cuando veían las obras de arquitectura, haciendo como una especie de engaño, haciendo como una distorsión óptica para el observador, haciendo leves correcciones en la construcción. De ahí a que aparece el énfasis, ¿se acuerdan cuando hablamos de énfasis en las columnas? Y hay ligeras modificaciones en las medidas de las columnas que hacen como si estuviesen como abiertas hacia afuera, para que engañar a la distorsión óptica de un observador y que parezcan derechas. Eso lo consiguieron a través de utilización de elementos fundamentales como las numeraciones áuricas. ¿Se acuerdan cuando yo algo les comenté sobre esto que hoy vemos? Hemos visto alguna vez en el colegio, pi por radio al cuadrado. Bueno, la numeración áurica, aparte de la utilización del número de oro, que es el 1.1614, algo así es, que con eso es el elemento proporcional que lo utilizan para todas las construcciones. Entonces, ya tenemos varios elementos sobre Grecia. Primero, lo dividimos en las etapas, que ya ustedes me comentaron. Hablamos de que una construcción básicamente religiosa, después que utilizaban la proporción y el equilibrio y la simetría, la utilización de la distorsión óptica para observar para que la observación sea
que se vea con cierto grado de perfección. Hablamos también de la sillería, que es perfectamente uniforme. ¿Y qué material utilizaban para la construcción? Si bien en sus orígenes usaron barro, en el periodo helenístico usan un elemento constructivo de primer orden. ¿Recuerdan? ¿El mármol? El mármol. Correcto, correcto, el mármol. El mármol es el elemento constructivo que utilizan para, en todas sus estructuras. Bueno, a su vez, nosotros cuando tomamos lo que es la base de la construcción griega, tomamos un elemento que lo denominamos los órdenes constructivos. A ver si... Ay, ahí estoy de nuevo. A ver si me pueden ver. Estoy de nuevo, chicos. Sí, se puede ver. Oh, no saben qué difícil. Esperen que apagame. Y ahora me puedes poner los... Disculpen, esto es una carrera infernal. Mientras yo le hablo, tengo acá mi técnico que me va a hacer algunas incorporaciones. De todos modos vamos a dejar el teléfono. Si se llega a cortar por alguna razón, rápidamente me voy a incorporar de nuevo en el teléfono. Bueno, habíamos dicho que en Grecia se utilizaba... sí, ya necesito que me pongas... si hay alguien, si me dejan de escuchar por alguna razón, me ponen en el chat de Miel y ahí yo veo de las soluciones. Bueno, habíamos comentado que cuando vimos las construcciones griegas, las podíamos dividir en órdenes. ¿Se acuerdan qué es el orden? Se lo voy a decir yo, porque en eso usted no se acuerda. Cuando nosotros hablamos de órdenes constructivos, hablamos básicamente de lo que fueron los órdenes en las columnas. Y en definitiva, el orden es la sucesión de diversas partes que componen el soporte y la techumbre adintelada. O sea, es la sucesión de piezas que sirven para armar una construcción. Y ahora sí, frenar un cachito, espérate que creo que no lo están viendo. No. Y si lo minimizas y después lo compartimos, decime vos que quiero compartirlo con ellos. Tenemos que ir aquí a compartir, pero no sé. Ahí está. Frenar, ahí está. ¿Están viendo, no? Ahora lo que dice arquitectura y la mano. Sí, profe. Sí, profe. Antes de hablar de lo que es prácticamente lo que son los órdenes constructivos, esto que es la sucesión de piezas que utilizamos para la construcción, vamos a ver los elementos constructivos que nosotros usamos en un templo. Yo voy a ir avanzando y vamos a dividirlo en varias partes generales. Esa parte de arriba, ¿recuerdan cómo la llamamos? Fácil, ¿eh? Vamos a empezar por lo fácil. Cualquiera, por favor, que me lo diga, cualquiera. ¿El soporte? ¿Entablamento? Cúpula. Vamos a llamarlo cubierta para darle un nombre. En definitiva, no es ni más ni menos que el techo, pero le vamos a poner cubierta para ser más elegante. ¿Esto? Las columnas. Correcto, vamos por lo básico, Es el soporte o la columna. Esto que lo salvé el otro día, me tienen que agradecer, ¿cómo se llama? ¿Basamento? Basamento, muy bien.
siento que estoy volviendo a la vida. Bueno, pero también teníamos dentro de la columna un elemento constructivo, o se lo dividía en varias partes la columna. ¿Ustedes recuerdan cómo la llamamos al cuerpo central de la columna? Miren que lo vamos a usar este término mucho. Poste. Fuste. Fuste. Con F, fuste. Vayan memorizando, vayan tomando notas. La parte de arriba, esto estamos haciendo un poco el recorrido por todo lo que es la construcción de un edificio, algo que para la hora de las descripciones los vamos a tener en cuenta. Ya vimos cubierta, vimos el soporte, que es la columna en sí, el basamento, una parte del medio de la columna que llamamos fuste, y la parte de arriba, Capital. capitel. Muy bien. Nosotros hay una parte comprendida entre la base, en el lugar donde remata o donde termina el capitel de la columna y la parte superior de la techumbre que incorporan varios elementos constructivos. Pero toda esa parte tiene un nombre. Esto, si se acuerdan, realmente me van a hacer sentir muy bien. Si no, no importa porque esto quizás no lo recuerdan. Los triglifos. Hay friso. No, todavía El no. tímpano. La cornisa. No, miren, se los voy a pasar. Esto se llama El corintio. entablamento. No, corintio ya lo vamos a ver. Entablamento. Fíjense acá cómo lo he ido desarrollando. Esto que es el ABC, chicos. Basamento, soporte, columna, y en la columna podemos dividir en fuste y capitel. La parte que le sigue a la columna se llama entablamento, que es el resultado de sumar el arquitrabe, a lo que arrancamos la conversación al principio, el friso y la cornisa. Si ustedes ven una casa común, la casa de ustedes podrían identificarlo de la misma forma. No creo que tengan triglifos en su casa, pero bueno. Y esta parte, la que sigue inmediatamente, que también la llamamos dintel actualmente. Nosotros cuando decimos, uy, hay que poner algo en el dintel, un reloj en el dintel, por ejemplo. Pero acá, en arquitectura, nosotros le damos otra terminología. ¿Cómo se acuerdan? Disculpen, ¿cómo recuerdan su nombre? Cuando nosotros hablamos de una estructura arquitrabada, ¿qué tiene? Un arquitrabe. Líneas chicos. horizontales. Un arquitrabe. Cuando la estructura es arquitrabada. Recuerdan que hablamos hace un ratito de entablamento, que componen varios componentes, entre los cuales uno es el arquitrabe. Este que sigue acá, se los voy a decir yo, que donde van los triglifos y metopas, en el caso del estilo dórico, que se llama friso. Esto se lo doy. Y ahora sí, esto que sigue ahora es donde termina el entablamento, que sería la cornisa. El que viene ahora se los voy a dejar a ustedes. ¿Cómo se llama? Ese triángulo donde remata la construcción, que es proveniente de una construcción de un techo a dos aguas. El frontón. Pronto. Excelente. Excelente. ¿Y adentro? Tímpano. Muy bien. Fantástico. Esto es el ABC. Si quieren, es más, sáquenle una foto
que esto es el ABC de lo que vamos a ver cada vez que hagamos una reconstrucción, una descripción, vamos a ver estos elementos dentro de las estructuras. Fantástico, chicos. Fantástico. Bueno. Vos no me lo podés dejar minimizado, así yo lo cargo como... Bueno, cuando hablamos de órdenes, ¿se acuerdan que era la sucesión de distintas partes que componen una estructura, desde el soporte hasta la techumbre adintelada? No. Sí, cambiamos. Y bueno, y ahí cómo lo compartís. A ver cómo lo... Bueno. Sí. Bueno, cuando hablamos de órdenes, ¿se acuerdan que teníamos 3 tipos de órdenes? ¿Los recuerdan? Ahora enseguida tengo un videíto. Este video anterior lo hice yo, hay uno que lo saqué de YouTube. Le soy sincero, me pareció re práctico antes de ponérmelo a hacer yo, me pareció muy bueno, que inclusive después lo pueden copiar. ¿Se acuerdan los 3 órdenes que vimos constructivos? ¿Cómo estamos en tiempo? Mal. Dórico, jónico y corintio. Correcto. Donde el dórico, ¿se acuerdan cómo era, qué característica tenía el dórico? La columna a la que denominamos fuste se apoya sobre lo que es una plataforma más agrandada. Correcto, sobre el basamento. Claro. Correcto, Y el muy bien. capitel, en este caso, va a estar dividido en 2, en abaco y en un equino. Fantástico, y tiene una característica de ser una estructura bastante como varonil, con se lo ve muy robusta, bastante minimalista, no tiene grandes decoraciones, y tiene un elemento fundamental que está de la mano de esta distorsión óptica que vimos anteriormente, un ensanchamiento en el centro llamado énfasis. Muy bien. ¿Qué otro estilo recuerdan? Profe, perdón, ¿cómo se llamaba el ensanchamiento? Énfasis. Gracias. El otro estilo que ustedes recuerdan, el otro orden constructivo. Jónico. Jónico. ¿Y qué característica tenía el jónico? Que tenía volutas. Correcto, en su capitel, en vez de tener un equino, como recién dijeron en el capitel, finaliza como con 2 volutas que emulan los rizos de una mujer, y el fuste también es más estilizado, tiene más estrías, no son estrías vivas, sino con tomadas con una faja redondeada, tiene una basa moldurada, ya no arranca del basamento la columna, sino que previamente va a una moldura y a partir de ahí aparece el fuste, lo que muestra el estilo jónico, que da la sensación y la presencia de que la columna se ha enriquecido arquitectónicamente. ¿Y qué otro orden se recuerdan? El corintio, que es al final del periodo helenístico, es un estilo tardío, pero tiene una característica fundamental, que más que una columna es un capitel, ya que comparte toda la estructura del jónico, lo único que cambia es el capitel, el resto es igual, el basamento, la basa moldurada donde arranca la columna, y a
partir de ahí sigue las estrías. Cambia el capitel, pero ya luego, a partir del capitel, el ábaco, el triglifo. Los triglifos y metopas solamente, y anótenlo chicos, triglifos y metopas aparecen únicamente en el orden dórico. A partir del jónico y corintio, el arquitrabe cambia y el friso también. El arquitrabe aparece como fajas longitudinales progresivas, como si fuese un escalonamiento, y el friso es como floreado con mitologías o grupos escultóricos. Profe, no escuché, ¿los triglifos y metopas dónde aparecen? Solamente en el orden dórico. Listo. Solamente en el orden dórico. Yo entiendo que esto les debe parecer todavía un poco duro, pero una vez que agarran esta familiaridad, después lo vamos a seguir siempre con esto. Este es el ABC de lo que vamos a ver a lo largo de toda la historia del arte. Y les decía que, bueno, ¿y qué característica tenía el corintio? Sí, tiene una riqueza arquitectónica mayor que los anteriores, pero ¿cuál sería su característica? ¿Cómo se compone? ¿Qué tiene? Tiene las hojas de acanto. Tiene hojas de acanto, perfecto. 3 líneas de hojas de acanto. Ahí lo vimos. Como tenemos que ir un poco más rápido por todos estos inconvenientes que tuve, vamos a hacer un poquito, arrancar quizás de antemano con lo que es la escultura propiamente dicha. ¿Se acuerdan que nosotros en su momento hablamos de que había distintos tipos de esculturas? Esculturas de bajo relieve, de medio, de alto relieve, de bulto y de busto. Y a su vez lo que también denominamos grupo escultórico. En este caso voy a hablar yo. Esto era para que lo hagan ustedes, pero esta vez lo voy a hacer yo para darle un poquito más de velocidad. En este caso, como ustedes están viendo la imagen. Sí, se ve. Bueno, esto casualmente es un grupo escultórico. ¿Por qué? Porque hay varias imágenes. Entonces se le denomina grupo escultórico. Y fíjense, esto tiene un relieve muy bajo, muy bajo, que es apenas sobresale del fondo del granito. A esto lo vamos a denominar bajo relieve. A ver si puedo... Creo que tengo problemas con máquina. Ahí está. Volver. Sí, ya sé. Aguarden un segundo. Ahí está. Esta era la segunda. Sí. Fíjense en este caso. Pero no. En este caso, la escultura tiene el relieve que posee es bueno, me acabo de saltear una y tengo problemas para... Ahí está. Fíjense, en este caso, la escultura sale un poco más que la que vimos anterior. Este grupo escultórico ya lo podemos denominar de medio relieve. Y cuando las figuras ya salen de ese fondo, casi en su totalidad, lo podemos llamar una escultura de alto relieve. Si no, yo les voy a preguntar siempre al revés en lo sucesivo. Si tienen alguna duda, me lo avisan. Yo si no, sigo adelante. O si no escuchan o si les faltó algo.
Voy a seguir adelante, entonces creo que esto quedó más o menos claro. El bajo relieve está apenas aparece la imagen, el medio relieve sale casi la mitad de la figura, y el alto relieve es casi prácticamente este grupo escultura o el grupo escultórico sale casi en su totalidad desde el fondo. A su vez, tenemos también lo que es la escultura de busto. La escultura de busto, la característica es que es por lo general, es un retrato, una imagen, y llega no más de los hombros de la figura a la cual se retrata. Por eso se llama de busto. Y si es de bulto, vamos a ver que es una estatua propiamente dicha, independiente de cualquier tipo de grupo escultórico. Acá podemos hablar de esto como una estatua, como un elemento un constructivo aislado. Una de las cosas que ya me voy a adelantar ahora, cuando hablamos del escorzo, ¿se acuerdan que ustedes hablamos del escorzo hace un tiempito? Si no se acuerdan, les comento qué es, si no sigo adelante. En este caso aparece ya una figura, esto es propio del periodo helenístico, y tiene la característica de que hay uno de los pies está cumpliendo una función y otro de los pies otra. En este caso, el pie derecho soporta el peso de la carga del cuerpo, mientras que el izquierdo está libre esperando el movimiento del pie derecho para ejercer la supresión y recibir el peso. Lo que produce esto que el cuerpo gire, entonces le hace esa contorsión. El escorzo lo que viene a dar es un movimiento en la escultura. Y al final del periodo helenístico lo que encontramos, aparte en los grupos escultóricos, algo que no veníamos viendo anteriormente. Porque si vamos a ver, fíjense en esta expresión, los rostros, ya que la arquitectura griega, el estilo griego, el arte griego, tiende a la belleza por sobre todo. Entonces vamos a ver todos los cuerpos, todos los rostros, con casi como la misma cara, como si todos fuesen hermanos. Siempre la misma expresión, siempre los mismos rasgos, todos muy delicados, nada exabrupto, los cuerpos son siempre armónicos, porque el ideal de los griegos es la belleza. Entonces vamos a encontrar eso. Pero al final del periodo griego vamos a encontrar la expresión, donde vamos a ver que las esculturas, los grupos escultóricos, empiezan a poseer ciertos detalles de la vida diaria, los cuerpos ya no son siempre hermosos, porque hay sobre esta parte de la arquitectura griega como la teoría de la belleza, donde todo lo lindo es bueno y lo que es feo es malo. Bueno, es una teoría que desarrollaron en ese entonces. Vamos a ver que recién al final del periodo helenístico aparecen estos elementos y también la utilización, como vamos a ver después en Roma, de la utilización de cuerpos con ropas, con drapeados. El drapeado esta sería la estatua de la Victoria de Atenea Nike, que bueno, tenemos la suerte de tener una copia de esta, que está en el Museo de la Cárcova, aquí en Buenos Aires. Si algún día andan caminando por Costanera Sur, se los recomiendo porque van a encontrar todas las obras de Miguel Ángel y de Grecia y Roma en el Museo de Calcos de la Córcova. Bueno, y vamos a ver estos elementos que aparecen en el último periodo de la civilización griega. Fíjense el rostro de esta estatua, que es prácticamente similar o igual a los que vimos anteriormente. Bueno, hablamos recién
de los tres órdenes. El dórico, fíjense acá tenemos un templo dórico. Basamento, las columnas arrancan inmediatamente del basamento, tienen un ligero énfasis en el medio, un capitel muy simple con un equino y un ábaco, un arquitrabe liso y después un friso con metopas y triglifos. ¿Ubican de qué estoy hablando en cada caso o no? Si no, me detengo, ¿eh? Inmediatamente después tenemos una cornisa y el frontón. Esta es la característica del templo dórico, con el orden dórico. Tienen todos los elementos del componente del dórico, donde los triglifos son esas 3 líneas, cada línea se llaman glifos, por eso tri. Y las metopas, por lo general, eran como esos cuadrados donde habían grupos escultóricos que hablaban de la mitología, de guerras, de la naturaleza, de la caza, de la pesca. En el frontón, vamos a ver que dentro en su parte interior, en el tímpano, también vamos a encontrar distintos grupos escultóricos alegóricos de la época. Si bien aquí no lo tengo, porque esto es un dibujo, en la parte de arriba hay por lo general una ornamentación donde remata el vértice superior del frontón que se llama acrótera, un nombre realmente que quizás no se lo olviden nunca, ¿no? Pero esa es la característica del templo dórico. Y miren, acá tenemos restos de uno. Fíjense como de las mismas características que le acabo de decir. Entablamento, empiezan las columnas desde el basamento, un equino con una plataforma construida por el ábaco, un arquitrabe liso y un friso con metopas y triglifos. Por encima de ello está la cornisa y en este caso el frontón está destruido. El Partenón especialmente fue un templo que a lo largo de los siglos tuvo un montón fue utilizado para distintas actividades, hasta templos católicos. Y también por ahí en el 450 fue utilizado por los turcos como polvorín, así que imaginen, y también explotó. Así que imagínense cómo quedó. Pero más allá de eso, quería hacerle un comentario rápido, lamentablemente hoy tengo que irme demasiado rápido, que una de las razones por la cual el Partenón y muchas de las obras de la arquitectura griega se mantienen en pie dentro de una topografía de Grecia que es absolutamente sísmica y continuamente se caen edificios, casas y el Partenón se sigue manteniendo, tiene que ver con su construcción. Cada, vendría a ser cilindro que fueron construyendo las columnas, está unido entre sí por unos elementos cónicos de madera y plomo que hace que ante un movimiento sísmico se mueva, tenga flexión axial, tenga movimientos axiales, pero no se caiga. O sea, partieron de propiedades antisísmicas, realmente muy, muy novedosas para la época. Acá lo que hablamos del templo jónico, fíjense que a partir del basamento ya no nace como el dórico. Fíjense que tiene una moldura constituida por elementos que se llaman escocia, toro, que voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible para no ponerle muchos nombres. El fuste tiene más estrías que el dórico, les comento. El dórico tiene 20, por lo general el jónico y el corintio tiene 24, pero bueno, con que sepan identificar que tiene más estrías para mí es suficiente. Y remata la columna con un capitel jónico. Y a su vez, bueno, la construcción de los arquitrabes, en este caso, no podemos distinguirlo precisamente cuáles son las características. Fíjense, esto que va a contribuir a algo que vamos a hablar enseguida en Roma.
cómo este es el templo de Elección, donde la característica es la utilización de columnas jónicas. Pero fíjese en la esquina, ¿qué tiene de diferente? La columna... Dos volutas por lado. 4 volutas. Exacto. Fíjense que el capitel jónico tiene 2 volutas, pero en las esquinas tiene 4. Este es el capitel que usan los romanos, con más enriquecimiento, para sus construcciones. Utilizan el jónico, pero el jónico esquina griego. Bueno, acá casualmente tenemos, este es el templo de Atenea Nike, se lo comento nada más. Y bueno, la utilización de esto que les estaba comentando, las columnas jónicas y la jónica esquina. Y eso que ustedes están viendo, que hay un color como beige y los otros que son medio como verde, se está haciendo una restauración. Y en su momento, el color que tuvo originalmente era ese medio verde, clarito. Lo que pasa que con el paso del tiempo ha ido modificándose por el ataque directo de los rayos ultravioleta, ha ido cambiándole y el paso del tiempo se ha deteriorado y ha cambiado un poco su textura. Les comentaba que el capitel, la columna corintia, en el caso de los monumentos, en el caso de los templos, con este tipo de columna, la característica es que, bueno, a diferencia de lo que vimos recién, el capitel es con hojas de acanto, y si bien yo les podría haber traído una construcción con un capitel corintio, pero sería de aquí, de Argentina, de Buenos Aires, y empezaríamos a mezclarlo con lo que es el neoclásico. Me gustaba más la idea de que vean lo que es clásico propiamente dicho. Y a su vez había 2 tipos de columnas que, si bien no se usaban con mucha frecuencia, que tenían carácter humano. ¿Recuerdan? En el caso de las columnas que intercambiaban el fuste por una imagen humana, en el caso que fuese una mujer, se llamaban cariátides, y en el caso que fuesen hombres, telamones o atlantes. Sí tuve que traer una imagen actual, esto es del Congreso acá de la Nación, porque no conseguí así antiguo. ¿Y qué edificio ustedes recuerdan que tengan a la vista, ustedes que lo tienen seguro, pueden encontrar algún tipo de estructura, de este tipo de estructura de construcción de columnas dóricas? ¿Qué edificio les llama a ustedes la atención que puede tener ese tipo de construcción? Algo que ustedes lo conocen, no lo conocen hace un tiempo, pero lo conocen mucho en su vida diaria prácticamente. Cuando ustedes entran a la facultad, ¿qué ven? Las columnas dóricas. Fíjense, ¿cuál es la idea de que, por ejemplo, en la Universidad de La Matanza, en las facultades, en ciertas facultades, en ingeniería, en derecho, de la UBA, vemos la incorporación de estas estructuras clásicas? Tienen un sentido, porque se asocia a este tipo de estructuras al saber. Entonces, cuando nosotros veamos eso, quieren transmitir una imagen de sabiduría, de omnipresencia, cierto grado de paternalismo, que es este tipo de construcción. Por eso vamos a ver este tipo de construcción arquitrabada. Fíjense que tienen un friso, no tienen metopas, pero tienen friso.
parten de podios, las columnas, hay un frontón. Tiene que ver todo con lo que es la arquitectura clásica. Dentro de la tipología, acuérdense que siempre ya empezamos a hablar de la tipología, aparte de la construcción religiosa, vemos también la construcción lúdica. En este caso, los griegos inventaron el teatro y a su vez el ámbito donde se generaba y se ponía en funcionamiento el teatro, con estas características. En su momento utilizaban las colinas como elemento de construcción, necesitaban ese tipo porque no tenían desarrollado todavía la construcción como tenían los romanos. Fíjense que aquí aparecen ya los arcos, pero al final del periodo helenístico no utiliza el arco como un elemento de primer nivel como lo utilizan los romanos. Y es por eso que las construcciones tienen que, como quien dice, se la tuvieron que arreglar para tener ciertas dimensiones. Y el otro día alguien preguntaba sobre la vivienda. Las viviendas, tanto de los griegos como romanos, tenían una característica, se la sintetizo, porque si bien existían diferentes lugares, por ejemplo, para los hombres, para las mujeres, el tálamo, que era el lugar donde, si fuese la habitación conyugal, pero más allá de todo eso, había un común denominador en las construcciones de este periodo, que era el patio interior. Un patio central que tenía varias características. Al principio del periodo de la civilización griega tenía una doble función. Una, la acumulación de agua, a través de ahí se habían como si fuesen especie de receptáculos de agua, y otro donde se generaba el fuego, donde había como tipo llama olímpica, ¿no? Que siempre el fuego prendido, porque necesitaban no solamente el calentamiento, la cocina, sino también un poco la iluminación. Con esto, más o menos estoy cerrando, si bien también viste que me quedaba un videito, estoy cerrando Grecia. Les quería mostrar un video, que este video está en YouTube, pero estaba interesante, se lo voy a dejar correr y lo voy a frenar a último momento para que lo podamos analizar. Dale. Están viendo, ¿verdad? Si no lo ven, me avisan. Sí, se ve. Sí. Partes básicas, ¿no? Va rápido, pero al final lo vamos a detener y le vamos a pegar el último análisis. Ya última vez. Bueno, este es el alma de los órdenes. Acá tenemos claro. ¿Tienen alguna duda de esto? Si tienen alguna duda lo podemos desarrollar en estos momentos, porque aquí con esto tenemos básicamente de qué se trata cuando uno habla de órdenes constructivos griegos.
Profe, ¿lo podrá poner de vuelta con sonido, por favor? ¿Cómo? Que no se escuchó nada durante el video y capaz No. había datos importantes que escuchar. No hablé. No hablé durante el video. No, digo, ¿el video tenía audio? Lo puse sin audio, pero no importa. Creo que si ¿Profe, puede subir este video? Este está en YouTube, ¿eh? Este está Ok. en YouTube. No es mío. Lo saqué de YouTube. Me pareció interesante, pero porque, bueno, tiene esta forma. Tiene una musiquita, ¿no? Pero pues yo a todo le pongo música. En este caso no lo hice yo, por eso no me puedo dar la autoría. Y es algo, si ustedes ponen órdenes clásicos griegos, aparecen todos estos dibujitos. Y está interesante, porque aquí esta es la base, la base. Si más o menos entienden esto, ¿les quedó alguna duda? Si no, se los pongo de nuevo, pero... Profe, yo tengo una duda respecto del collarino, ¿es únicamente en el dórico o se mantiene? Yo en el jónico, por ejemplo, veo algo abajo de las volutas. Bueno, en ese caso yo he tratado en lo particular, y creo que la profe adhiere, de no incorporarle muchos elementos, porque hay varias cosas más. Hay un astrágalo, hay un montón de cosas, pero por lo general el collarino sería el enlace entre el fuste y el capitel. Y si ustedes se fijan, cada uno tiene un cierto enlace. En el caso del dórico es un rehundido. En el caso del jónico es como un collar de perlas que le llaman, porque tiene es como un collarcito. Y en el caso del corintio, tiene también como si fuese un pequeño como sobre relieve. Por eso le digo, el collarino es la unión entre el fuste y la pitera, o sea, es la continuidad a partir de este elemento de la aparición del capitel. Por eso hay varios nombres más dentro de eso. Por ejemplo, dentro del jónico, fíjense adentro de las volutas, ahí hay un equino, pero con ciertas características, tiene un montón de nombres. Hay algunos que ni me los acuerdo, pero básicamente es esto. Fíjense en el corintio, que son como 3, o en este caso parecen más, hojas de acanto, porque termina una como si fuese un rulito, como si fuese una voluta, pero no, es la terminación de una hoja de acanto. Ya vamos a ver ahora, cuando veamos Roma, que tienen otra característica. ¿Les quedó duda? Pues tengo que meterme en Roma urgente porque ya no me queda el tiempo, se me acabó el tiempo. No, mío aclarado, profe, gracias. Bueno, vamos a ir... ya que estamos en la columna romana. Ya que estamos en este periodo, en este tema, vamos a entrar en Roma. ¿Les quedó alguna duda de Grecia? Bueno, fantástico, fantástico. Por eso yo pregunto, si no escucho que me dicen nada, yo sigo. Esa sería la temática, así que no me digan sí, no. Bueno, cuando hablamos de Roma, también le tenemos que dar un entorno histórico. Uno que, bueno, cuando empezamos a ver Roma, hablamos que hay un periodo de una monarquía, después de la república, y después el gran esplendor es durante el imperio, que es del 27 al 476 después de Cristo. Esa es la época donde tiene mayor esplendor el imperio, porque tiene un dominio total del Mediterráneo. Y una de las características tanto de Grecia en su momento como Roma, que el Mediterráneo es un elemento de nexo geopolítico. Y es así que Roma se asegura con el dominio del Mediterráneo tener su supremacía
no solamente militar, sino que incorpora sus lenguas, que es el latín, tiene una sola moneda, una misma religión, así como los griegos tienen también un politeísmo novedoso, porque en el caso tanto en Grecia como en Roma son antropoformos, tienen forma humana. Y si bien Grecia tiene sus dioses y Roma los suyos, Roma toma las divinidades de Grecia para sí y les cambia los nombres. Entonces, lo que en uno era Zeus, acá no les voy a, ni yo lo sé bien cuáles son las diferencias en los nombres, pero también toman esa característica de la figura humana. ¿Por qué? Porque lo hace como amigable, lo hace más cercano al hombre. Entonces, los dos poseen un politeísmo muy novedoso, porque no aparecen figuras, sino personas. Son personas con las características humanas. Bueno, el imperio se desarrolla en todo el Mediterráneo, toma como capital del imperio a Roma, y bueno, les había comentado que tiene una misma lengua, tiene esta administración central en Roma, y bueno, y a su vez una misma religión y una misma moneda. Y a su vez toman, con la invasión de Julio César al imperio griego, empiezan a aparecer en Roma un aluvión de estatuas, esculturas y grupos escultóricos y escultores griegos a Roma. Entonces es por eso que toman todas esas características del arte griego Roma por esa invasión de cosas que se roban a través de las conquistas y se traen también a los artistas y desarrollan también su arte. Básicamente, Roma tiene, a diferencia de Grecia, tiene un espíritu, un pensamiento práctico y tiene una sensibilidad artística más refinada que los griegos. ¿Por qué digo esto, este temperamento práctico? Porque ellos utilizan los avances tecnológicos en pro de una nueva forma de ver las construcciones, donde el espacio y la gente tienen su principal preponderancia. Entonces ya Roma no construye para una divinidad, sino para la gente y para que su pueblo viva en una forma cada vez mejor. Y a su vez toma, porque ya que estoy en este punto, toma de los griegos sus órdenes clásicos, pero incorpora dos. Es así que vamos a ver cómo a través de la columna dórica el arquitecto romano construye una que se llama Toscano. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan? Que no tiene estrías. Que no tiene estrías, tiene un fuste liso y tiene una base moldurada llamada toro y un capitel también con otro toro invertido o un equino invertido que le da una característica de simplicidad. Fíjense que también tiene un collarino, son todos relieves que le dan un poco la ornamentación a la columna. Y el otro capitel es el compuesto. ¿Saben de qué se trata el compuesto? Una combinación del jónico y del corintio. Correcto, y ahí lo estamos viendo. Fíjense que en vez de tener 3 hileras de hoja de acanto, tiene 2 y finaliza en la parte superior, en vez de 2, con 4 volutas alrededor de su capitel. Esa es la principal característica que distingue estos elementos constructivos. A ver si podemos... ¿Cuál es la otra característica que dijo, profe? Que finaliza en la parte superior con 4 volutas y algo más había dicho. Con 4 volutas que le da un enriquecimiento, porque acuérdense que los romanos toman
del jónico el capitel esquina, entonces lo utiliza con 4 volutas en vez de 2, y en el capitel compuesto utiliza la aparición de hojas de acanto y la combinación con 4 volutas en la parte superior del capitel. Tanto el friso, ¿lo entendiste? Sí, sí, gracias. Tanto el friso como el arquitrabe tienen ciertas características. En el caso del arquitrabe tiene también fajas progresivas, como se ve en el capitel compuesto, y el friso, en la parte superior, tiene por lo general motivos florales y provenientes de la naturaleza. Vamos a ver cómo toma, por ejemplo, el capitel, la columna dórica, la utiliza el romano, le da como una estilización. Se hace mucho más delgada, tiene un basamento, y por lo general las columnas, los romanos la utilizan a partir de podios. ¿Ven que tienen como un basamento chiquito? Bueno, las paredes que son como pilarcitos, a partir del cual aparecen las columnas, se denominan podios. Es acá donde en Roma vamos a encontrar que la utilización de columnas pasa a ser más decorativo, por esta cuestión de que utilizan los arcos, ¿no? Como un elemento constructivo de primer orden. Utilizan, para lo cual los muros son los principales soportes, y las columnas tienen que ver más con la decoración. Y vamos a encontrar, así como los griegos respetaban un edificio, todo un estilo, en Roma vamos a encontrar, por ejemplo, en el Coliseo, la utilización de distintos órdenes constructivos: dórico, jónico, corintio. No respetan un orden porque pertenece solo a ese estilo. Ellos lo multiplican. Así vemos como, fíjense, tiene en el caso del toscano, tiene un ligero énfasis en medio. Sí. ¿Qué clase de columna era la anterior? Es una dórica utilizada en Roma. Ah, ok, gracias. Aparece una basa moldurada. Prácticamente, nosotros lo que yo no les quiero, se lo pasé rápido porque yo quiero que ustedes recuerden el estilo dórico como que parte de la basa, que es simple, tiene énfasis, un equino y nada más. La visión de la aportación que tiene Roma a los órdenes clásicos, especialmente es el toscano y el compuesto. Ese se los quería mostrar como un elemento también de la arquitectura. Fíjese que aquí profe, la basa en el dórico romano existe y en el griego no, ¿verdad? Exactamente. Okay. Es producto del enriquecimiento. Fíjense que el dórico arranca en el periodo clásico, estamos hablando de muchos siglos antes que esto. Entonces es como que tiene unos cuantos siglos de desarrollo. No tenemos tiempo, sino también les hubiese comentado cómo se fabricaban las columnas dóricas, que se los voy a deber para otra materia. Fíjense que ven acá, esto es neoclásico, es de la actualidad, pero fíjense, les traje la idea del podio. Fíjense que están sobre esta parecita con relieves y ménsulas, tiene la característica de estar sobre un podio. Aquí lo tenemos con las características que les dije: un toro abajo, un equino y un collarino arriba, y el ábaco. Esto es un toro de una columna. Esto es en las Violetas, un día que estuve les saqué una foto en el bar. Bueno, si bien nosotros conocemos ya de esto, lo voy a pasar rápido porque el jónico hablamos ya, el jónico griego, pero bueno, el que se utiliza en Roma es el de 4 volutas, eso ya lo hablamos un montón hoy.
hablamos del capital esquina, y con referencia al capital compuesto, el capital corintio en Roma es uno de los capiteles más usados, el capital corintio. ¿Por qué? Porque es el que más enriquecimiento tiene. Y vamos a encontrar dentro de la arquitectura romana distintas combinaciones. Vamos a ver columnas con capiteles corintios, pero con fuste lisos, y a veces no, ni siquiera de mármol, a veces también hasta de ladrillos con mampuestos. Ya Roma encuentra otro tipo de construcción que hace que bueno, su grado de sofisticación hace que se encuentren con elementos constructivos mejores. Y finalmente el capital compuesto, el que había comentado. Ahora les voy a ir prácticamente. Profe, una pregunta. Sí. ¿El capitel de esquina tenía 4 volutas o 2? Sí, no, 4. 4. Eso. Bueno, ahora les quiero compartir lo que son imágenes de Roma. Antes de hablar un poquito de las imágenes, quiero a ver si ustedes recuerdan. Profe, disculpe, ¿puedo poner de nuevo la imagen de recién que puso de Toscano, Dórico, todos, que estaban los 5? Sí, dame un instante. Mientras tanto, mientras voy incorporando esto, les comento algo. Que si bien nosotros habíamos partido del temperamento práctico de los romanos, ¿se acuerdan qué elementos tecnológicos incorpora Roma para su construcción? Yo les comenté el arco. ¿Y qué otro elemento ustedes recuerdan que fue clave para la construcción en altura? ¿Listo? ¿Lo puedo sacar? Bueno, listo, se fue. Profe, utilizan la bóveda también. Bueno, el arco y por ende la bóveda es el elemento constructivo de primer orden. Si bien no lo inventan ellos, lo inventan los griegos, pero ellos lo utilizan como elemento constructivo para construir casualmente en altura. Logran... Ahí están viendo. Están viendo el Coliseo, ¿verdad? Sí. Bueno. El arco y la bóveda es un elemento muy importante. Otra cosa muy importante dentro de la construcción griega es la utilización del espacio. Ya el espacio lo vamos a ver diferente a lo que lo veían los griegos. Los griegos utilizaban las construcciones religiosas para albergar a la divinidad. En cambio, los romanos tienen otro concepto de espacio, para que la gente esté dentro de ellos. Entonces, esta parte de la monumentalidad de la construcción romana tiene una doble función. Una es tener que utilizar grandes estructuras para soportar los pesos que requieren la utilización de arcos. ¿Se acuerdan que necesitan grandes muros? Y esa monumentalidad hace que esa utilización de tanto material hace que sean realmente obras monumentales por la utilización del arco y a su vez para alojar a gente dentro de ellos, a diferencia del griego que lo utilizaba más para las divinidades. ¿Y qué otro elemento característico de esta arquitectura tiene que ver con los adelantos tecnológicos de la época? ¿Qué otro elemento? El muro. El muro, claro, sí, el muro lo usaban, pero también lo usaban los griegos. Si bien se utilizaban lo que se llamaba el muro ciclópeo, era sin mezcla, todo, en este caso ya empiezan a usar mezcla para la construcción. ¿Y qué mezcla? ¿Cuál es la importancia de la mezcla? ¿Qué era lo que tenía? ¿Se
Cuando hablamos de la lava volcánica. ¿El hormigón? El hormigón, claro. Logran construir incorporando una mezcla de arena, caliza, grava, arcilla y a veces también el resto de lava volcánica, produciendo el primer indicio del cemento en el mundo occidental. Esa argamasa no solamente era barata, sino que a su vez tenía una dureza extremadamente fuerte. Entonces lo empiezan a utilizar para construir. ¿Qué sucede? Si bien la construcción era muy económica, porque aparte de aparición del arco, por ende la bóveda, el cemento, también aparece el ladrillo. Casualmente, cuando empiezan a construir el Coliseo Vespasiano, que fue el constructor, necesitaba más velocidad para construir, entonces las necesidades imperiales, por supuesto, hacen que se empiece a desarrollar el ladrillo como elemento constructivo, y también es una aportación a la construcción que le da este periodo. El cemento hace que, como era muy económico, se construía rápido, pero no era de la calidad a la vista como lo que pretendían. Entonces se empezaron a diseñar o aplicar sobre esas construcciones placas de mármol o estucos que simulaban mármoles. Ya lo vamos a ver rápidamente si llegamos a lo que es la pintura. Entonces logran con todos estos elementos, todas estas construcciones, ir no solamente llegar en altura, sino a su vez construir rápido y mucho más seguro. Y dentro de la obra en general, ¿se acuerda que la habíamos dividido en tipologías? En este caso estamos viendo la lúdica. Yo le voy a dar para... ¿Qué otro elemento dentro de la arquitectura, de la tipología lúdica, existía aparte del Coliseo? Mientras ustedes me lo dicen, les voy a contar también una historia. El circo Máximo, profe, también estaba. Correcto, el circo. Ustedes saben que hay indicios antes de la primer modificación, de que todas las partes interiores, esas donde estaban los animales, en la primer parte de la construcción del Coliseo, y como predecesor de actos que hacía Julio César en distintos lugares, existían también batallas navales. Esto estaba ubicado donde estaba la antigua residencia de Nerón, donde está actualmente el Coliseo, y llegaba un acueducto. Entonces existen todavía en el Coliseo ciertos accesos de canales de agua donde supuestamente se llenaba, donde era la arena, antes de que se hiciera la parte subterránea, ¿no?, del Coliseo. Cuando se modificó ya no fue más. Simular batallas navales. Eran batallas a muerte también, como todo lo que pasaba dentro del Coliseo, y previamente se llenaba todo el Coliseo de agua. Se llamaba naumaquía, estas excentricidades de los emperadores. Esto se hizo solamente para entretener al pueblo en forma gratuita. Los circos, sí, correcto, también era otra de los elementos lúdicos, también, fíjese, con la aparición de obeliscos. Estos obeliscos los traían de Grecia, son originarios de Grecia, de Egipto. Tiene una visión cósmica de cómo es la entrada a un templo. Eso, si algún día tenemos tiempo, lo charlaremos. Y a su vez, ¿qué otra cosa más aparte del circo que ustedes recuerdan? Teatro, el anfiteatro. Claro, el teatro tenía la misma característica del griego, cambiaba un par de elementos de ahí en el proscenio, en la parte donde estaba la escena, donde se ven esas imágenes de esa persona en blanco y en rojo, que están vestidas de blanco y rojo.
tenía un par de cambios eso, pero después donde está la orquesta, las gradas y en general era muy parecido, pero siempre con un enriquecimiento, ¿no? de la arquitectura. ¿Qué otra tipología recuerdan aparte de la lúdica? Pública. La pública, que tiene que ver con los acueductos. ¿Se acuerdan que de esto hablamos bastante, las características? Les hablé yo inclusive cómo utilizaban los desniveles, cómo se impermeabilizaba para que corriera el agua, y que bueno, hoy, si bien era una obra pública, hoy se es considerada una monumental obra arquitectónica por sus características a la vista. Este es el acueducto de Segovia, fíjense la impronta que tiene, y todavía está en pie, ¿no? Muchos de los acueductos pequeños que hay al estilo de acequia, romanos, siguen funcionando. ¿Qué otro elemento más se acuerdan? Del carácter civil, la tipología civil. Puentes. Hay puentes y carreteras. Vimos que habían llegado a los 90.000 kilómetros en carreteras con todas sus características, y uno de los elementos sanitarios muy interesantes era la cloaca central de Roma, también con capacidad de impermeabilización, que le daba la posibilidad de anegar y evitar las pestes, ¿no? que había en las ciudades. Tenían esas características. También, bueno, la basílica, que esto también les comenté el otro día sobre el Panteón de Roma, que si bien no tenía una característica precisa de para qué se construyó, pero tenía, primero, como antes que todo, tiene una característica arquitectónica maravillosa para la época. Ahí no hay hierro, ahí no hay nada, ahí es solo concreto hecho en capas, y se mantiene en la actualidad exactamente como estaba hace más de 2000 años. Y también, ¿qué otra tipología recuerdan? El arco de Constantino. Claro, lo que nosotros llamamos la tipología conmemorativa. Acá, íbamos a empezar a practicar para que ustedes empiezan a describir, pero a veces se animan rápido a describir qué ven en el arco este. Les ayudo. 3 vanos, los espacios, esos que se ven de intercolumnios, son vanos. Un vano principal y 2 vanos laterales. ¿Qué más se ve? 4 podios. Bajos y medios relieves. Correctísimo, bajos y medios relieves. Fíjense que inclusive las columnas que están arriba de las columnas, les puedo decir que son estatuas y son de alto relieve, porque primero que están independientes y están sobresalidas de una columna adosada. ¿Qué más ven? Está muy bueno eso. 4 telmones, profe, figuras de hombres. No, los telamones serían si estuviesen debajo, en el capitel, bancándose el telamón o el atlante o la cariátide, es como que se bancan en la cabeza o en el lomo el peso. Es la metáfora, ¿no? En este caso, nosotros lo que vemos es que las imágenes están arriba, estarían como paradas arriba. La idea de la mitología habla que las cariátides y los atlantes, por una cuestión de una decisión de los dioses, tenían que bancar el peso de todas las construcciones por la eternidad. Entonces, por eso se los ve a las figuras humanas bancándose el peso como de una cornisa. Pero acá vemos 4 columnas adosadas, y recuerden esto que yo les había comentado, que ya las columnas en el periodo romano dejan de tener el sustento que tenía en Grecia. Vamos a ver columnas, pero también vamos a ver columnas adosadas. ¿Por qué? Porque los arcos que vemos acá, en este caso ya vemos que son como bóvedas, porque fíjense que son arcos grandes, podríamos hasta decir que es una estructura abovedada, requieren mucho espesor para bancar todo el peso de arriba. Entonces vemos 4 columnas en podio, sobre el podio.
y a su vez la combinación de arco de medio punto y un dintel o un arquitrabe. Y eso lo pueden ver. Fíjense que hay como, lo vimos, yo les comento el término, no se vuelvan locos. Enjuta, que es la parte donde hace el arco de medio punto, la parte de ese arco que se ve por encima del arco de medio punto hasta llegar al dintel, ese triángulo redondeado se llama enjuta, o sea, es la combinación de una estructura arquitrabada con una de arco de medio punto. ¿Lo ven eso? Bueno. ¿Cómo dijo y a que se su llama, vez, profe? enjuta. Enjuta. Y fíjense que también, a modo de decoración, en la parte superior de los arcos, tienen como si fuese una dóvela central que nosotros la llamamos clave. ¿Lo ven, no? Sí. Correcto. Son idénticos. Hay una diferencia de escala, pero los tres son 3 arcos de medio punto. Y bueno, y también las columnas conmemorativas, en el caso de la columna de Trajano, que tenía la característica esta de toda esa iconografía de grupos escultóricos con esto que le llamamos el horror vacui, que era, ¿no?, del horror al espacio, que está todo uno al lado del otro, no dejan espacio de nada. Por lo general son imágenes de batalla y está Trajano ahí siempre en primer plano, ¿no? En todas. Y por anteúltimo, las termas. ¿Se acuerdan que hablamos de las características de las termas, que también eran públicas, totalmente gratuitas, y dentro de las tipologías, la característica que tenían las termas es que eran como si fuesen lo que hoy podríamos hablar un club, porque había bibliotecas, salas de estar, salas de reuniones, masajes. Acá también estaban los gladiadores, donde iban y se preparaban en distintos lugares para el combate, y bueno, muchos tenían alguna influencia a algún volcán, y si no, tenían un sistema de calefacción hecho, controlado y manejado por esclavos, que le daban continuamente fuego para mantener en temperatura los baños termales. Y por último, algo que me quería detener solo un instante, porque no nos queda tiempo, que es el templo romano. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven en el templo romano con el que vimos del griego? Cuando vimos el pobre Partenón, que si bien está un poco desarmado y este está más entero, pero ¿cuál sería la diferencia que ustedes ven? Aparte del acceso lateral. No tienen, claro, los griegos no tenían gradas alrededor del templo, y en cambio el romano solo en su parte principal. ¿Eso quisiste decir? También, profe, de los trilifos y metopas. No, en el caso, acuérdense que con lo que dije recién, triglifos y metopas, vamos a verlo prácticamente con exclusividad en el orden dórico. En este caso, ahí si ustedes lo pueden ver, el arquitrabe son fajas progresivas, y por arriba tienen, en el caso de los romanos y algunos también los griegos, tienen motivos florales. Recuerden que esto hoy es así de claro, y todo lo que se ve neoclásico, lo que vemos en la actualidad, tienen este color, pero esto estaba todo policromado, ¿no? Esto tenía todo colores, pero con el paso del tiempo y la exposición a los rayos ultravioleta ha hecho que esto se decolorara. Otra de las características, que fíjense que esto está sobre un podio corrido alrededor. En cambio, en el templo griego son escalinatas laterales y pocas. Por lo general son 2 o 3. Esto que a ustedes no les gustó, lo del estilobato y el estereobato.
Bueno, y con referencia a la vivienda romana, tiene características parecidas a las griegas, con un patio interno mucho más sofisticado, porque ya había distintos salones de donde vivían. También había un sector de recolección de agua en el centro. Esto si bien es actual, ¿no? Pero bueno, esto es una reconstrucción de lo que es una casa romana. También todas las habitaciones daban a este patio central, donde se juntaba por lo general el agua y también se generaba algún tipo de cocción o comida, y siempre había como una especie de hoguera. Profe, le hago una consulta. ¿Las tipologías entonces son lúdica, pública y conmemorativa o hay alguna más? Y religiosa. Religiosa, los templos. Okay. Los templos, claro. En pública podemos ya hacer un conglomerado entre lo que era los acueductos, las calzadas, los baños públicos, las basílicas. Podemos darle también una tipología de orden privado para la construcción de las viviendas, pero esa es la idea, que ustedes sepan diferenciar qué es una tipología y a qué requiere. Con respecto a la escultura romana, que ya tenemos muy poco tiempo, vamos a ver las características. Si bien en su principio también los rostros, vamos a ver que tiene la característica de la griega, esas caras que parecen todos hermanos, son todos iguales, inexpresivas, no sabe si está contento, si está triste, si está feliz. Este creo que es Octavio Augusto. Y fíjense una cuestión que también les quería comentar. La utilización, en este caso, del drapeado de la ropa, es el contraposto. Fíjense, el pie derecho es el de apoyo y el izquierdo está libre, esperando el movimiento del otro para tomar una posición de sostén. Mientras tanto, el cuerpo, si bien acá se mantiene recto, pero todo tiene una ligera torsión, porque ya no lo vemos, no es parte de esa visión, de esa rigidez frontal que tenían, esa ley de frontalidad, ya que lo vimos, se ve al principio del griego, acá ya se deja de tener en cuenta. Y fíjense que el pie de apoyo vamos a ver que a lo largo de la historia, vamos a saber que en los escorzos, el pie que tiene apoyo siempre tiene algo, o un tronco, una imagen. No es una cuestión de que le esté incorporando una decoración, le están incorporando sostén, porque si no, no se bancaría el peso. ¿Me entienden eso? Todo ese angelito con esa forma que tiene en el pie derecho, esa estructura de la escultura. Si no, se caería. Por eso vamos a ver siempre que en estas estatuas de bulto, siempre va a haber algo acompañando en un escorzo. Si fuesen que no fuese con escorzo, quizás no las tienen. Pero cuando hay escorzo lo van a encontrar siempre. Estas características era, bueno, por lo general pie descalzo, asociándolo a las divinidades. Tienen que ver con la escultura griega, porque, bueno, de ellos tomaron los elementos escultóricos y toman para sí estos elementos. A partir de un determinado momento vamos a ver cómo empiezan las expresiones en los rostros. Vamos a ver cómo los rostros ya no son esos angelicales, con cara siempre como no se sabe si están contentos o tristes. En este caso, cuando vemos el busto de Caracalla, tiene una expresión muy con el ceño fruncido, una actitud desafiante, la utilización del trépano para el tallado del cabello. Vamos a ver todo ese tipo de cómo ha ido cambiando, que ya los rostros empiezan a tener expresión. Así como también vimos esta
en los monumentos conmemorativos, cómo utilizan ya los grupos escultóricos también. Esto es parte de la escultura, más allá que esté dentro de la columna de Trajano, todo este desarrollo serpenteante de la mitología y de las batallas de Trajano tienen que ver con parte de esta forma de esculpir que tenían los romanos. Con respecto a la pintura, tienen distintas características. El otro día ustedes, que no sé, medio se asustaron, no sé si ustedes, bueno, la otra comisión, porque vimos medio rápido. Y acá básicamente ya lo termino, chicos, ya termino. Hay 4 etapas en la pintura. Una que es la incrustación. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que a la utilización del cemento, que es barato, tenían que utilizar algún elemento decorativo que lo mejore? Bueno, acá hay un caso que, si bien me traje esta foto porque me gustaba que tenga los restos, donde parte de 3 elementos. Un zócalo que es similar al granito, porque le dan el zócalo es la parte de abajo, ¿no? Eso que se ve negro. A partir de ahí se empiezan a hacer unos estucados de tal forma que quedan como si fuesen de mármol. Y la característica que tiene que ver es que, bueno, que más allá que no son de muy buena calidad, tienen que parecerlo. Por eso el estucado es una base también que como como sería hoy un revestimiento que a su vez lo coloreaban y le daban esa forma, terminando arriba con una cornisa también que le daba una estructura como si fuese toda como si fuese de mármol. Por eso se la llama de incrustación, porque tiene la característica de como que se le van incorporando distintos elementos. Después también hay otro orden de pintura que es el arquitectónico, que lo que hace ni más ni menos es emular una edificación como para ampliar un edificio, una pared, y con determinada perspectiva que se vea como un edificio pintado. Por eso se le denomina a este tipo de pintura arquitectónica. Después también hay una mixta, que es como una combinación entre esta incrustación y lo arquitectónico, donde lo que prima es la aparición de una estructura, que se vean estructuras, pero medio como fantasioso. Entonces le vamos a ver esa forma de que es como si fuese como una especie de cuento, pero dentro de donde hay personajes y hay estructuras de arquitectura. Y después también hay un estilo que es el ilusionista, que tiene que ver que nada con, o escenográfico, que tiene que ver con la utilización de distintos componentes escenográficos, algunas situaciones donde aparecen personajes en distintas actividades, que tienen que ver con con la decoración y todos los elementos pictóricos que se utilizaban en el momento. Y para finalizar, les voy a comentar sobre las técnicas. La técnica del mural, que se usaba básicamente esto, lo que es como arena, caliza, agua y colores, y se hacían como, cuando todavía estaba fresco, se coloreaba, se hacía como a modo de espátula, y después se secaba y quedaban con una textura ceméntica. Y le daba, esto no es con pincel, sino que es a base de, como si fuesen mezcla. Se iban haciendo distintas partes y cada parte tenía que ver con ese color que le daban a esa mezcla de arena y arcilla. Eso se lo llama fresco. Después también había el temple, que es lo que se utilizaba. Perdón. Sí. ¿Con qué hacían el mural, me dijo? ¿Con Claro, qué un soporte de arena, cal y agua. Claro. Hoy con lo que nosotros llamaríamos la mezcla común, Sí. pero a eso se le incorporaba pigmentos.
Entonces, cada zona tenía un pigmento diferente y se iba haciendo como si fuese como espátula. De esa forma se conformaba un mural. Quería saber cómo con qué lo pintaban, decía eso. No, le agregaban a la mezcla, por ejemplo, el marco exterior, vendría a ser el cuadrado, lo que se ve claro, es una mezcla con un color claro. El círculo es una mezcla con un color más oscuro. Y cada parte del rostro de la mujer tenía mezcla con distintos colores. Y así lo iban haciendo. Pero no, eso es como si fuese como una mezcla de arena, cal y agua, con un color. Entonces se iba haciendo como si fuese una reconstrucción. ¿Lo entendiste? Sí, ahora sí. Gracias, profe. El temple tiene la característica de usar ciertas témperas sueltas en agua y se utilizaba un elemento aglutinante. Cuando hablamos de elemento aglutinante, que se utilizaba el huevo, es lo que nosotros usamos cuando cocinamos para ligar, ¿no? El huevo lo usamos para que ligar y quede como homogéneo. Bueno, ese es el material aglutinante. Entonces disolvían los pigmentos con agua y le agregaban huevo para que después se haga como una masa consistente. Este tipo de técnicas se siguieron utilizando en periodos posteriores, inclusive hasta el periodo románico y bizantino. Y el último estilo o técnica de pintura es el encausto, y se usan como si fuesen ceras, para lo cual se pasaban con espátulas, parecido como al que vimos anteriormente, ¿no? La técnica del fresco, pero esto en vez de ser una mezcla se hace con cera y se hace como si fuese una especie de crema y se va poniendo con una espátula y unos pinceles, pero con cierta temperatura, y se va esparciendo y de esa forma queda, una vez que seca, queda la imagen terminada. Lo último que me quedaba era sobre el mosaico. No le voy a hacer muchos detalles porque, bueno, hay detalles de mosaicos costumbristas, y vamos a ver seguramente en los próximos estilos cómo utilizaban los mosaicos en elementos pequeños para hacer como si fuesen grandes imágenes, no solamente mundanas o profanas, o sea, con la incorporación de elementos de la naturaleza, a la caza, a la pesca, sino también geométricos. En este caso tienen que ver como ese ondulado se hacen con pequeñas piezas denominadas teselas. Bueno, chicos, espero no haberlos vuelto muy locos. No pude contestar mucho, no pude contestar nada del chat. ¿Les quedó alguna duda, algún comentario que quieran hacer?